Vamos a abordar este artículo de Boris Egorov, cuando Persia, lo que ahora conocemos como Irán, pudo haberse vuelto parte de la esfera soviética, ¿no? Eh, Interesante. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿no? ¿Por qué si Irán tuvo frontera tantos años con la Unión Soviética, pues nunca se unió a esta órbita soviética, ¿no? Pues la respuesta está por acá, ¿no? Mientras la guerra civil seguía haciendo sus estragos en Rusia, los dirigentes soviéticos ya pensaban en cómo encender la llama de la revolución socialista en Asia, ¿no? Esto el 18 de mayo de 1920, cuando marineros soviéticos desembarcaron inesperadamente en el puerto iraní de Enseli, hoy Ansali. Su objetivo era claro, era apoderarse de la flota de sus principales adversarios en la guerra civil, que era los mencheviques, ¿no? El ejército blanco, que estaba ahí, ¿no? Ahí en el mar Caspio. Resultó ser solo la primera fase de una campaña para establecer un régimen comunista en Irán. La flotilla del Caspio, para recordar cuál es el mar Caspio, ay, este, aquí, ¿no? Podemos ver la Persia de los Cayar, que era en ese tiempo. Aquí tenemos el mar Caspio, ¿no? Eh, que, pues, bueno, básicamente compartían la Unión Soviética e Irán, ¿no? Las principales fuerzas de los mencheviques en el sur de Rusia habían sido destruidas o se habían retirado a Crimea. Fíjense cómo Crimea siempre tuvo una importancia estratégica muy importante, ¿no? En Enseli sus barcos estaban bajo la protección de los británicos, que eran hostiles a los bolcheviques y habían mantenido sus fuerzas en Irán desde la Primera Guerra Mundial. Los 29 barcos de la flotilla blanca podrían haber creado grandes problemas a las líneas de comunicación soviéticas en el Caspio. Los dirigentes bolcheviques decidieron apoderarse de ellos lo antes posible. Para evitar un escándalo diplomático, disfrazaron la operación como una iniciativa personal del comandante de la flotilla soviética del Volga Caspio, Fyodor Raskolnikov. Que aquí está, Fyodor Raskolnikov. Ahora, siempre el Caspio ha sido importantísimo porque es un cuerpo de agua dulce, básicamente los más grandes del mundo. De hecho, se le dice mar Caspio coloquialmente, pero en realidad es un lago. Si se dan cuenta, ustedes no tiene salida al mar, ni al Mar Negro, ni al mar del Golfo Pérsico, ¿no? El mar que está acá. Entonces es un cuerpo enorme de agua, pero agua dulce. A las 5:19 de la mañana del 18 de mayo, la flotilla soviética, tras acercarse de forma encubierta, abrió fuego sobre el puerto. Una mañana no muy bonita, nos despertaron los disparos y los proyectiles que caían en medio del puerto y de nuestros barcos, recordaría Anatoly Baksmut, un oficial de los mencheviques. Subiendo a los mástiles, vimos un gran número de barcos en el mar disparando contra Enseli. La confusión era total en el cuartel general británico y ninguna de sus baterías de artillería respondía al fuego de los rojos. Resultó que los británicos habían huido de las baterías en ropa interior. Este era el barco, uno de los barcos que participaron en esa operación, que curiosamente se llamaba Rosa Luxemburgo, ¿no? La fuerza de desembarco suprimió rápidamente la resistencia que encontró en la 36 Brigada de Infantería de la India, cuando la India británica. Y pronto el enemigo solicitó un alto al fuego. Según el acuerdo, tanto los británicos como los guardias blancos se retiraron de la ciudad, abandonando a los bolcheviques no solo todos los barcos, sino también 50 piezas de artillería, 20.000 proyectiles y reservas de algodón, rieles, cobre y otras mercancías. Las fuerzas del Shah no opusieron ninguna resistencia a los marinos soviéticos. Ahora, recuerden que aquí el Shah no es de los Pahlavi, sino que eran todavía los Qajar, ¿no? Un Irán debilitado que en los años anteriores se había convertido esencialmente en una semicolonia de las potencias europeas se limitó a emitir una nota de protesta. De hecho, en la Primera Guerra Mundial hubo ocupación británica, hubo intento de ocupación de muchas potencias europeas, pero sobre todo británica, porque había un temor bueno, se tomara la posición persa y era una posición importante entre, entre Europa y Asia, ¿no? Bueno, ya en Asia, pero era una posición importante sobre todo por el mar Caspio.
Las tropas soviéticas tenían la intención de retirarse de Irán en poco tiempo, pero la situación cambió drásticamente. Aprovechando y animado por el golpe de estado aceptado a los británicos, el movimiento partisano antigubernamental Yangal, Movimiento del Bosque, en persa, lanzó una ofensiva a gran escala en el norte del país. Su líder, Mirza Kuchak Yan, pidió a los bolcheviques apoyo, pero estipuló la condición de que Moscú no se inmiscuyera en los asuntos internos de los iraníes. Era este. Bueno, este es Sergio Orshonikhidze. Ahorita vamos a hablar de él. Los dirigentes de la Rusia soviética vislumbraron la tentadora perspectiva de llevar a cabo una revolución socialista en Asia. Sin especial dificultad podemos incendiar todo el Azerbaiyán persa, la región noroeste de Irán, poblada principalmente por los azeríes, lo que ahora es Azerbaiyán. Más allá de Rusia, Tabriz fue el argumento esgrimido por Sergio Orshonikhidze, que es el jefe del Buró del Cáucaso del Comité Central del Partido Comunista Ruso. Y continuó, mi opinión es la siguiente, con la ayuda de Kuchak-Yan y de los comunistas persas hay que proclamar el poder soviético, tomar las ciudades una tras otra, expulsar a los británicos. Esto causará una impresión colosal en todo el cercano oriente. Aquí todavía pues se perseguía la revolución mundial, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, eso, eso se limitará a la esfera soviética más adelante. Eh, este es Mirza Kuchak-Yan. A pesar de que la guerra civil en Rusia aún no había terminado, los bolcheviques decidieron luchar por la causa de la revolución mundial. Aquí es lo que les comento. En Irán, o sea, se pretendía que todo el mundo se volviera socialista. A Kuchak-Yan le prometieron armas, dinero, voluntarios, instructores, aviones y coches blindados. Lev Trotsky, comisario del pueblo para asuntos militares, ordenó que se organizara en secreto una agitación soviética a gran escala en el país. Aquí miren, soldados de la 39 Brigada de Ensenli tras ser evacuados de Bakú. Una vez más, tratando de evitar un escándalo diplomático, Moscú no actuó directamente, sino a través de sus aliados, en este caso la recién creada y entonces independiente República Socialista Soviética de Azerbaiyán, lo que ahora es Azerbaiyán. Las tropas enviadas a la región actuaron como voluntarios o operaban bajo la bandera azerbaiyana para la propia Bakú. Ayudar a una revolución irania tenía una enorme importancia. Bakú soñaba con la reunificación con el Azerbaiyán iraní. Es decir, les ofrecen a los azerbaiyanos la unificación con la Persia y dicen, pues claro, ¿no? Estaría muy bien. Oficialmente las tropas soviéticas se retiraban de Enseli, en realidad ocurría exactamente lo contrario. Los soldados y las armas eran llevados incesantemente a través de la frontera con Azerbaiyán, al norte de Irán. El 4 de junio, con el apoyo de sus nuevos aliados, Mirza Kuchakyan tomó la capital de la Ostan, provincia de Gilan, ahí en Irán, al norte de Irán. Al día siguiente se proclamó la República Socialista Soviética de Gilan en el norte de Irán, con Kuchak-Yan a la cabeza. A pesar de la estipulación de no interferir en los asuntos internos de Irán, el gobierno revolucionario provisional incluía a varios representantes soviéticos que habían adoptado la ciudadanía iraní. Esto lo hicieron en muchos lados, ¿no? En la expansión soviética. Con los destacamentos de voluntarios llegados de Bakú y Atrascán, así como con los partisanos locales, se formó un ejército rojo iranio de hasta 5.000 hombres. En un principio estaba conformado por Ensanola Jan, un asociado Mirza Kuchak-Yan, pero pronto Moscú decidió que el mando pasara a su propio hombre, Vasily Kargareteli, que es él. No, él es Mirza Kuchak-Yan. Las relaciones entre el movimiento Yangala y los comunistas iraníes pronto comenzaron a deteriorarse precipitadamente. Mientras que estos últimos estaban convencidos de la necesidad de incendiar toda Asia, Mirza Kuchak-Yan creía que había que actuar con cautela y centrarse por el momento con lo que ya se había conseguido, es decir, Gilan. Las partes tampoco lograron encontrar un terreno común en su postura sobre la propiedad privada. Miren, esta era la, la intención, ¿no? Era irse desde aquí, desde el norte del mar, bueno, desde el norte de Irán, del mar Caspio, hacia abajo, ¿no? Dice, como resultado, las relaciones pronto comenzaron a deteriorarse. Mientras que estos están convencidos de la necesidad de incendiar toda Asia, Kuchak-Yan creía que había que actuar con cautela. Bueno, sí, ya lo leí. Como resultado, fue expulsado por los comunistas iraníes el 31 de julio y huyó de la ciudad de Fumán junto con sus partidarios. Su ahora antiguo compañero de armas, Ensanola Jan, se hizo cargo de su nuevo gobierno provisional. La Persia soviética sobreviviría sin él. Kuchak es útil como figura popular, pero es una especie de lastre por su total incomprensión de la política revolucionaria y su lentitud y cautela. No sabe asumir riesgos cuando eso es lo que se necesita actualmente, comentó Gergori Chicherin,
comisario del pueblo para asuntos exteriores de la Rusia soviética, en referencia a estos acontecimientos. El nuevo gobierno de la República Socialista Soviética de Guilán montó una ofensiva contra Teherán a mediados de agosto de 1920 que terminó con una dura derrota. El ejército rojo iraní fue salvado del desastre total por las tropas enviadas desde Azerbaiyán y la Rusia soviética. Las cosas no fueron mejor para los comunistas iraníes en la política interior. Al llevar a cabo reformas apresuradas no tuvieron en cuenta las tradiciones locales y eliminaron casualmente costumbres y formas de hacer centenarias para el pueblo persa, lo que provocó una intensa indignación entre la población local. Así, los británicos y el gobierno del sultán Ahmad Shah, todavía la familia Qajar, echaron más leña al fuego y organizaron una amplia propaganda antisoviética en la región. Este era Ahmad Shah, el Shah de Irán en ese tiempo. Las posibilidades de sovietizar Irán disminuyeron rápidamente. Para investigar lo que ocurrió, un miembro del partido del Comité Central, después famosísimo se volvería, Joseph Stalin, llegó a Bakú. Pronto envió un sombrío informe a Lenin en Moscú en el que decía que solo era posible una revolución burguesa en Irán, que fuera apoyada por las clases medias. Eh, a finales de septiembre la Rusia soviética inició negociaciones con Teherán, o sea, ya con el gobierno del Shah, incluyó en el 26 de febrero de 1921 la firma de un tratado de amistad soviético-iraní. Moscú y Bakú retiraron su apoyo a la República de Guilán y comenzaron a retirar sus tropas, pero no antes de que el Imperio Británico comenzara a evacuar a sus soldados del país en mayo de ese año. Es decir, el Shah supo mover sus piezas, supo llegar a un acuerdo con ingleses y británicos para que se salieran de Irán. La firma de un tratado de amistad. Ahora, recuerden que en 1921 todavía no se consolidaba la Unión de Repúblicas Soviéticas, porque el tratado de creación de la URSS se firma en 1922. En julio de 1921, los comunistas de Guilán montaron otra ofensiva desesperada contra Teherán, que volvió a fracasar. En noviembre, la república fue aplastada por las tropas del Shah y el gobierno de Ensanola Jan huyó a Bakú, allá en Azerbaiyán. En 1938 fue fusilado durante el Gran Terror de la URSS, ya con Stalin en el poder. Las fuerzas del movimiento Yangal también fueron aplastadas y la cabeza Mirza Kuchakyan fue expuesta en público en Rasht. Las tropas soviéticas y británicas volvieron a Irán 20 años después, pero esta vez con un espíritu de cooperación. En agosto-septiembre de 1941, como resultado de una operación conjunta bautizada con el nombre Operación Semblante, ocuparon las regiones del norte y del sureste del país, depusieron al Shah simpatizante de los alemanes, que era el papá de Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah de Irán, es decir, Reza Shah Pahlavi, y convirtieron a Irán en un estado aliado de la coalición anti-hitleriana. Pero además es bien sabido, ¿no? Que el papá de este señor del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, pues era súper simpatizante del imperio alemán, ¿no? Entonces, británicos y soviéticos les apuraba eh, sacar la influencia eh, del austriaco de ahí. Y bueno, pues también llegaron como al acuerdo implícito británicos y soviéticos de no ocupar la Persia, ninguno de los dos. Esta era la bandera que usaban los de la República Soviética de Guilán, que fue muy breve, que ocupó un territorio muy chiquito y que nunca se pudo desplazar hacia el sur, hacia la capital de la Persia que conocemos, ¿no? Y así acaba la breve historia de la Persia soviética, que nunca llegó a ser soviética, ¿no? Está interesante, ¿no? Digo, por si alguna vez habían preguntado si estando tan cerca de la Unión Soviética, ¿por qué nunca se volvió soviética? Pues básicamente porque en la Primera Guerra Mundial, pasando la Primera Guerra Mundial, pues los bolcheviques prefirieron ya quedarse con lo que iban a conformar con la Unión Soviética. De hecho, dejaron ir territorios como Finlandia, como las repúblicas bálticas, que después recuperarían en la Segunda Guerra Mundial. Pero todo lo que era la periferia, pues como Persia, no era, digamos, tan vital para la unión, ¿no? Para la unión que querían formar. Eh, y pues Persia no se atreven a intentar conquistarla, a intentar adherirla a la órbita soviética en la Segunda Guerra Mundial por no tener conflictos con los británicos. Entonces, digamos que Persia se salvó del comunismo, pues por un pelo, ¿no? Es interesante historia, ¿no? Por acá vamos a andar con más historias de la historia. Síganos para más contenido. Y
pues esto es como contexto histórico de un país importante como Irán, ¿no? Si se dan cuenta, siempre ha estado entre dos mundos también, ¿no? Muy cerca de, bueno, en frontera con el Mar Caspio, muy cerca del Mar Negro, donde ahí tenemos la península de Crimea, la polémica península de Crimea. También tiene contacto con el Golfo Pérsico y con la península arábiga, ¿no? Entonces, bueno, pues es una posición envidiable, sinceramente envidiable, ¿no? Por eso es tan importante Irán, por eso muchos han andado tras los recursos de Irán, ¿no? Ya nada más comentar que después de la Segunda Guerra Mundial, quienes se quedan muy metidos en Irán, pues son ingleses, bueno, británicos y estadounidenses, además de los franceses, y por eso es que la revolución en 1979 los expulsa tras la huida del Shah y llegamos a la República Islámica actual, ¿no? Bueno, síganos para más contenido. Por aquí vamos a andar. Bye.